La autopsia. Hay cosas que pasan en una morgue que no puedes explicar, aunque te esfuerces por buscar una lógica detrás de ellas. Trabajo como forense en un hospital en Guadalajara. No soy supersticioso, y siempre he confiado en la ciencia para responder las preguntas que otros consideran misteriosas. Sin embargo, hay una noche que se ha quedado grabada en mi memoria, un caso que hasta ahora sigo sin entender y que prefiero no contar con demasiados detalles cuando alguien me pregunta sobre mi trabajo. Esa noche empezó como cualquier otra. Llevaba ya varias horas en el turno nocturno, revisando papeleo y preparando el área para una autopsia programada. Eran casi las 2 de la mañana cuando el radio del hospital anunció la llegada de un nuevo caso. El cuerpo de un hombre había sido encontrado en una carretera secundaria a las afueras de la ciudad. Lo traían directamente desde la escena. Cuando los paramédicos llegaron, noté que estaban más callados de lo normal. Al descargar la camilla, apenas intercambiaron palabras conmigo. La sábana que cubría el cuerpo estaba empapada y el olor metálico de la sangre llenaba el aire. El informe preliminar indicaba que el hombre había muerto en un accidente automovilístico, pero algo en la forma en que lo miraban me dio la impresión de que no querían quedarse más tiempo del necesario. Al descubrir el cuerpo, entendí por qué. Era difícil saber cómo lucía el hombre en vida. Su rostro estaba completamente desfigurado, como si algo lo hubiera golpeado repetidamente con una fuerza brutal. La piel estaba desgarrada, los huesos rotos en ángulos imposibles y las extremidades parecían casi fuera de lugar. Lo que me llamó la atención de inmediato fue que su piel aún estaba tibia. No debería haber sido así. Había estado muerto por al menos 3 horas según el informe y el proceso de enfriamiento ya debería haber comenzado. Me puse los guantes, ajusté las luces y procedí con el protocolo. La tormenta que se había desatado afuera comenzaba a afectar la electricidad. Las luces del quirófano parpadeaban intermitentemente, pero no le di importancia. No era raro en noches como esa. Empecé con la limpieza del cuerpo, preparándolo para la autopsia. Mientras lo hacía, noté algo más extraño: la piel del hombre parecía reaccionar al tacto. No era un movimiento obvio, pero era suficiente para hacer que me detuviera. Moví mis manos un par de veces más, pensando que tal vez eran reflejos post-mortem, un fenómeno común en cadáveres frescos. Pero esto no se sentía natural. Cuando estaba a punto de comenzar el corte inicial en el pecho, las luces parpadearon más fuerte y por un breve momento, el quirófano quedó en completa oscuridad. En ese instante, sentí una presión ligera en la muñeca. Mi vista tardó en ajustarse, pero cuando las luces volvieron, vi lo imposible: la mano del cadáver estaba cerrada alrededor de mi brazo. Me quedé quieto, como si moverme pudiera empeorar la situación. No respiré por unos segundos, esperando que fuera alguna contracción muscular, una respuesta nerviosa tardía. Lentamente, liberé mi brazo y observé la mano del hombre volver a su posición original. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de mantener la compostura. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? Un cadáver me agarró. Suena ridículo hasta para mí. Decidí continuar. Estaba seguro de que todo tenía una explicación. Terminé de preparar el área y me dispuse a realizar el corte inicial. Apenas el bisturí tocó su piel, las luces volvieron a apagarse, esta vez por más tiempo. El sonido de los ventiladores deteniéndose me confirmó que la electricidad se había ido por completo. Encendí mi linterna y apunté hacia la mesa de autopsias. El cadáver estaba en la misma posición, pero había algo diferente en el ambiente. El aire era más pesado, como si la habitación estuviera llena de algo invisible. Entonces lo vi. El cuerpo del hombre comenzó a moverse, lentamente al principio, como si estuviera intentando levantarse. Retrocedí instintivamente, tropezando con una de las mesas. La linterna temblaba en mi mano mientras intentaba entender lo que estaba viendo. Sus brazos se alzaron ligeramente y su cabeza, deformada y rota, giró hacia un lado como si estuviera buscando algo. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, observando cómo aquel cuerpo desafía todas las leyes de la biología.
De repente, el generador de emergencia del hospital se activó y las luces volvieron a encenderse. El cuerpo estaba nuevamente inmóvil, como si nada hubiera pasado. Quise creer que todo era producto de mi imaginación, un efecto del cansancio y la tensión acumulada. Me acerqué con cuidado, revisando cada parte del cadáver. No había señales de actividad. Las manos seguían rígidas, los ojos cerrados, y la piel comenzaba a mostrar los primeros signos de enfriamiento. Intenté retomar el procedimiento, pero había algo en mi interior que me impedía continuar. Dejé los instrumentos sobre la mesa y me dirigí al cuarto de control para revisar las cámaras de seguridad. Al retroceder las grabaciones, me encontré con algo que me heló la sangre. En las imágenes se veía claramente cómo el cuerpo se movía mientras las luces estaban apagadas. Primero los dedos, luego los brazos, y finalmente la cabeza, que giraba lentamente hacia la cámara. En un momento, parecía que algo más se movía en el fondo de la sala, pero la calidad del video no era lo suficientemente buena para distinguirlo. Apagué el monitor y me apoyé contra la pared. Había visto cosas extrañas en mi tiempo trabajando en la morgue, pero nada como esto. Algo sobre ese hombre no era natural. Decidí no tocar más el cadáver esa noche. Lo cubrí con una sábana y lo dejé en la mesa, asegurándome de que la puerta del quirófano estuviera cerrada con llave antes de salir. Pasé el resto de la madrugada en el cuarto de control, con las cámaras encendidas, vigilando cada movimiento en la sala. No pasó nada más hasta que amaneció. Cuando el personal de día llegó, entregué el caso con una descripción breve, omitiendo lo que había ocurrido. El cadáver fue enviado para un análisis más detallado, pero nunca supe qué descubrieron. Unos días después, escuché que el cuerpo había sido incinerado por orden directa del director del hospital. Desde entonces, he intentado olvidar esa noche, pero hay momentos en que la imagen de ese hombre moviéndose en la mesa regresa a mi mente. No sé qué fue lo que vi, pero estoy seguro de que no era algo de este mundo. Hay lugares donde la ciencia no puede llegar, donde las respuestas no están en libros ni en estudios. Esa noche, lo supe con certeza, hay fuerzas que no podemos comprender, y a veces, cruzamos caminos con ellas en los momentos menos esperados. El lamento de la morgue. A veces, los recuerdos más vívidos son aquellos que preferiríamos olvidar. Trabajo en la morgue del Hospital General de Ciudad Juárez desde hace 8 años. Las noches solían ser tranquilas, con el silencio como único compañero, y los cadáveres como los pacientes más obedientes. Pero en 2015, durante una de las peores tormentas del verano, algo ocurrió que me quitó la paz para siempre. El día había sido particularmente caótico. Accidente tras accidente llenó los pasillos del hospital y la morgue no fue la excepción. Al caer la tarde, nos llegó el cuerpo de una mujer que había muerto en un choque múltiple en la carretera hacia Chihuahua. Según el informe, la mujer, de unos 30 años, iba sola en el coche. Su muerte fue instantánea, aunque las condiciones del vehículo sugirieron algo mucho más violento. Cuando ingresó, no me sorprendió el estado en el que estaba. El rostro desfigurado, los huesos visibles a través de la piel rota y las manchas de aceite y sangre que la cubrían. No era nada fuera de lo común para los casos que recibíamos. Lo que llamó mi atención fue el extraño amuleto que llevaba colgado al cuello. Era un dije de metal ennegrecido, con símbolos que no pude identificar. No estaba en el informe, así que decidí colocarlo en la bandeja junto con sus pertenencias personales. El procedimiento fue rápido. Registramos el cuerpo, tomamos fotografías y lo colocamos en uno de los refrigeradores para realizar la autopsia al día siguiente. Pero desde el momento en que cerré la puerta del compartimento, sentí que algo estaba mal. No podría explicarlo con palabras claras, era como si el ambiente hubiera cambiado, volviéndose más denso, más pesado. La tormenta continuaba afuera y las luces comenzaron a parpadear. Esto era algo normal con las lluvias, así que no me preocupé demasiado. Revisé los informes pendientes, limpié los instrumentos y me preparé para una larga noche de papeleo.
Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido profundo, agudo y lastimero resonó desde el área de refrigeración. Al principio pensé que se trataba del compresor, que a veces emitía ruidos extraños cuando el sistema se sobrecalentaba. Pero este era diferente. Era casi humano, como si alguien estuviera intentando liberar el aire atrapado en sus pulmones. Me levanté de mi silla y caminé hacia la puerta que daba al área de los refrigeradores. Antes de abrirla, me detuve un momento. No tenía miedo exactamente, pero había algo que me hacía dudar. Finalmente, respiré hondo y empujé la puerta. El cuarto estaba en completo silencio. La luz de los fluorescentes oscilaba ligeramente, pero nada parecía fuera de lugar. Me acerqué al refrigerador donde había colocado el cuerpo de la mujer. La etiqueta con su número de registro seguía en su lugar. Todo parecía normal. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación y regresé a mi puesto. No pasaron ni 5 minutos cuando el ruido volvió, esta vez más fuerte. Era un sonido penetrante, lleno de agonía, que parecía vibrar en las paredes del cuarto. Esta vez, no pude ignorarlo. Tomé la linterna y volví a entrar al área de refrigeración. Abrí la puerta del compartimento donde estaba el cuerpo. Estaba allí, inmóvil, con el mismo gesto congelado de su muerte. Sin embargo, noté algo que no había visto antes. El amuleto que había dejado con sus pertenencias no estaba en la bandeja. Miré a mi alrededor, pero no había señales de que alguien más hubiera estado allí. Decidí dejarlo pasar, cerré la puerta y anoté un recordatorio para reportarlo por la mañana. Pero lo que ocurrió después me dejó sin aliento. Al salir del cuarto, vi que una de las luces del pasillo se había apagado por completo. Avancé hacia el cuarto de control para revisar el panel eléctrico, pero algo captó mi atención: las cámaras de seguridad. En la pantalla, podía ver claramente el pasillo de la morgue y allí, junto a la puerta del área de refrigeración, estaba una sombra. La figura no tenía forma definida, pero su presencia era evidente. Parecía estar mirando directamente hacia la cámara. Moví las imágenes hacia adelante y atrás, intentando captar más detalles, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. El sonido regresó, esta vez más persistente. Era como si alguien estuviera gritando desde dentro de los refrigeradores y cada vez que lo escuchaba, parecía intensificarse. Volví al cuarto de refrigeración, esta vez con una mezcla de temor y frustración. Abrí cada compartimento uno por uno, buscando algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué al último compartimento, el de la mujer, lo encontré vacío. Me quedé congelado. Había cerrado esa puerta con llave. Había registrado su ingreso. No había forma de que el cuerpo hubiera desaparecido. Miré a mi alrededor, esperando encontrar algún indicio, alguna señal de que todo tenía una explicación lógica. Pero lo único que encontré fue el amuleto, tirado en el suelo, justo en el centro del cuarto. Lo recogí con cuidado y lo coloqué sobre una mesa. Los símbolos grabados en el metal parecían brillar ligeramente bajo la luz intermitente. Decidí revisar nuevamente las cámaras. Rebobiné las grabaciones del último par de horas y lo que vi me hizo temblar. En las imágenes, el cuerpo de la mujer parecía moverse dentro del compartimento. No caminaba ni se levantaba, simplemente se deslizaba fuera del refrigerador, como si una fuerza invisible lo arrastrara. El video se cortó abruptamente después de eso y la pantalla quedó en negro. En ese momento, sentí que debía salir de allí. Pero algo me empujó a quedarme. Algo en el fondo de mi mente me decía que tenía que resolverlo, que no podía abandonar la morgue sin enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Regresé al área de refrigeración, pero esta vez estaba completamente diferente. El aire estaba más pesado y el ambiente se sentía más oscuro, aunque las luces seguían encendidas. El amuleto ya no estaba donde lo había dejado. Miré alrededor, revisando cada rincón. Finalmente, lo vi. El cuerpo de la mujer estaba de pie, al fondo de la sala, con el amuleto colgado nuevamente en su cuello. Sus ojos, aunque destrozados en el accidente, parecían fijos en mí. No hizo ningún movimiento, pero su presencia era abrumadora.
Me quedé paralizado, incapaz de moverme. En ese momento, las luces parpadearon una última vez y se apagaron por completo. El cuarto quedó sumido en la oscuridad, y aunque no podía ver, sabía que ya no estaba sola. Cuando la luz volvió, el cuerpo había desaparecido nuevamente y el cuarto estaba vacío. El amuleto seguía en el suelo, pero esta vez no me atreví a tocarlo. Salí del área de refrigeración y esperé la mañana sentado en mi puesto, con los ojos fijos en las cámaras, aunque ya no mostraban nada fuera de lo común. Al día siguiente, reporté el incidente a mi supervisor, pero nadie encontró registro del cuerpo de la mujer en los sistemas. Ni su nombre, ni su número de registro, ni siquiera su ingreso a la morgue. Fue como si nunca hubiera estado allí. No he vuelto a ver nada similar desde entonces, pero todavía sueño con esa noche. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, cada vez que cierro los ojos, escucho aquel sonido, como un llamado desde algún lugar que nunca podré comprender. La enfermera de la morgue. En mi experiencia trabajando en el turno nocturno de un hospital, he aprendido que las noches tienen su propio ritmo. Hay un momento, cerca de las 3 de la madrugada, donde todo parece detenerse, los pasillos quedan en silencio, los monitores de los pacientes emiten un pitido monótono y el mundo parece entrar en una pausa inquietante. Es en ese tiempo suspendido donde las cosas que escapan a la lógica tienden a manifestarse. Llevaba casi un año trabajando como asistente en el área de registros del Hospital General de Puebla. Mi trabajo consistía en llevar el control de los ingresos y egresos, asegurándome de que cada caso estuviera debidamente documentado. Era un trabajo rutinario y solitario, sobre todo en el turno nocturno. Esa noche en particular, todo estaba tranquilo. El flujo de pacientes había sido mínimo, y los pocos que ingresaron no requerían mucho seguimiento. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, mientras organizaba papeles en el archivo central, escuché pasos en el pasillo cercano. Era un sonido firme, pausado, como el de alguien que camina con propósito. No le di mucha importancia al principio, pensando que podría ser uno de los doctores en su ronda nocturna. Sin embargo, los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la sala de registros. Levanté la vista y vi a una enfermera. Era joven, probablemente en sus veintitantos, y llevaba el uniforme blanco característico del hospital. Sostenía una carpeta en las manos y su postura era rígida, como si estuviera esperando algo. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos parecían fijos en algún punto más allá de mí. Levanté una mano en señal de saludo, pero no reaccionó. Pensé que quizá estaba cansada o distraída. Continuó su camino hacia las estanterías del archivo, moviéndose con una lentitud que me pareció casi extraña. La observé mientras revisaba algunos de los estantes, sacando y devolviendo carpetas sin prisa, como si estuviera buscando algo en específico. Decidí no interrumpirla y seguí con mi trabajo. Pero a medida que pasaban los minutos, sentí que algo no encajaba. No había reconocido su rostro, y después de un año en el hospital, ya conocía a la mayoría del personal nocturno. Además, el uniforme que llevaba parecía anticuado, como si perteneciera a una versión pasada del diseño oficial. Cuando terminé mi tarea, me acerqué al lugar donde la había visto. No estaba allí. Caminé por el pasillo y revisé rápidamente las estanterías, pero no encontré rastro de ella ni de las carpetas que había estado manipulando. Pensé que quizá había salido sin que me diera cuenta, aunque no escuché los pasos alejarse. Regresé a mi escritorio, inquieto, y decidí revisar los registros del personal para confirmar quién había estado de guardia esa noche. Cuando abrí el archivo digital, me di cuenta de algo perturbador: no había ninguna enfermera asignada al turno nocturno en esa área. Un frío interno comenzó a extenderse por mi cuerpo. Para despejar las dudas, abrí el archivo de obituarios del hospital, algo que rara vez revisaba. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero mi intuición me decía que encontraría algo allí. Busqué entre las entradas recientes, pero no vi nada relevante. Fue entonces cuando decidí buscar registros más antiguos.
Y ahí estaba. Su nombre, junto a su fotografía, en un registro de hace casi 20 años. Según el obituario, había fallecido en un accidente dentro del hospital cuando una explosión en el área de almacenamiento de oxígeno provocó un incendio. Murió en acto de servicio, tratando de evacuar a los pacientes de la zona afectada. Mi mente intentó procesar lo que estaba viendo. No podía ser la misma persona. El rostro en la foto era idéntico al de la enfermera que había estado en el archivo minutos antes. Mi primera reacción fue pensar que alguien me estaba jugando una broma, pero era imposible. El archivo estaba protegido, y yo era el único en esa área esa noche. Intenté calmarme y buscar una explicación lógica. Quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el cansancio me hacía ver cosas donde no las había. Cerré el archivo y decidí ocuparme con más trabajo para distraerme. Pero algo seguía inquietándome. Al revisar las carpetas en las estanterías cercanas, noté que una de ellas estaba fuera de lugar. La saqué para revisarla, y su contenido me dejó sin aliento. Era el expediente de un paciente que había ingresado el mismo día del accidente que había matado a la enfermera. Según el informe, el hombre había sido trasladado al hospital después de haber causado un choque vehicular en estado de ebriedad. Era el responsable de que la ambulancia que transportaba a un grupo de pacientes estuviera en el lugar equivocado en el momento del incendio. No sé por qué la enfermera buscaba ese expediente, pero sentí que había algo que no estaba resuelto, algo que la mantenía atada a este lugar. Decidí dejar el archivo exactamente como lo había encontrado, sintiendo que no era mi lugar interferir. Esa noche terminé mi turno con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Cuando el sol salió, me fui del hospital con la esperanza de que todo lo que había experimentado fuera solo producto del cansancio. Sin embargo, al llegar a casa, noté algo que me hizo dudar de nuevo. Mi uniforme tenía una mancha en la manga, una mancha oscura que parecía sangre seca. Nunca volví a ver a la enfermera después de esa noche, pero a veces, cuando camino por los pasillos vacíos del hospital, siento que su presencia aún está allí, revisando los registros, buscando algo o alguien que tal vez nunca encuentre. Aunque trato de no pensar en ello, no puedo evitar mirar hacia el archivo cada vez que paso cerca, esperando no verla nuevamente, pero temiendo que algún día lo haga. El último suspiro. Hay días en los que el trabajo parece tan rutinario que te hace olvidar lo que realmente significa estar rodeado de los muertos. Mi nombre es Enrique y trabajo en la morgue de un hospital en la Ciudad de México. Mi labor consiste en recibir, preparar y analizar los cuerpos que llegan para autopsias. Lo que más me gusta de este trabajo es la tranquilidad. La mayoría de las noches solo estoy yo, el sonido tenue de los refrigeradores y el crujir ocasional del mobiliario. Pero hay algo que nunca olvidaré, algo que me enseñó que incluso en la muerte hay cosas que desafían toda explicación. Era una noche normal, de esas en las que los minutos parecen alargarse. Estaba organizando un nuevo ingreso, un hombre de unos 40 años que había sido encontrado muerto en su departamento. No había señales de violencia, según los reportes preliminares, se trataba de un paro cardíaco. Su rostro era sereno, como si hubiera fallecido en medio de un sueño tranquilo. Javier, mi compañero, estaba conmigo esa noche. Mientras yo llenaba los registros, él preparaba el cuerpo para la autopsia del día siguiente. De vez en cuando compartíamos el silencio con alguna que otra frase breve, pero ambos éramos hombres de pocas palabras, sobre todo en horas como esas, cuando la mente empieza a divagar. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando ocurrió. Estaba revisando unos documentos en mi escritorio, con el cuerpo del hombre descansando en la camilla al fondo de la sala. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido breve, pero imposible de ignorar. Levanté la cabeza, pensando que era Javier, pero lo vi mirando en la misma dirección que yo. El cadáver había exhalado. El sonido era profundo, como si el cuerpo hubiera expulsado el aire acumulado en los pulmones.
No era extraño que los cadáveres liberaran gases durante la descomposición, pero este hombre llevaba menos de 6 horas muerto. Su cuerpo aún estaba rígido, y lo que escuchamos no era un escape de gas cualquiera. Era un aliento, lento y deliberado, como si intentara llenar el silencio de la habitación con algo más que su presencia. Javier se acercó, visiblemente nervioso, y revisó el cuerpo. Todo parecía normal, la piel pálida, la rigidez cadavérica en su lugar, las pupilas apagadas. Aún así, algo en el ambiente había cambiado. El aire se sentía pesado, como si la morgue misma se hubiera convertido en una caja cerrada, atrapando algo que no debería estar ahí. Esa noche terminamos nuestro turno en silencio. Ninguno quiso mencionar lo que había pasado, quizás porque temíamos darle más peso del necesario. Me dije a mí mismo que era algo natural, una coincidencia. Pero en el fondo sabía que no era así. Al día siguiente, volví al trabajo como de costumbre. Javier estaba extraño, más callado de lo habitual. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que no había podido dormir, que había tenido un sueño extraño. No le di importancia y seguimos con nuestra rutina. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. Javier empezó a quejarse de sueños recurrentes. Decía que soñaba con el cuerpo de aquel hombre, pero no estaba muerto en su sueño. Lo veía sentado en la camilla, mirándolo fijamente con una expresión que no podía describir. No hace nada, me dijo una vez, pero sé que quiere algo. La salud de Javier comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo veía cansado, distraído, como si llevara noches sin dormir. Un día, mientras revisábamos otra autopsia, me confesó algo que me dejó helado: el hombre, lo veo aunque esté despierto. Intenté convencerlo de que buscara ayuda, pero no parecía escucharme. Javier dejó de venir al trabajo una semana después. Me dijeron que pidió una licencia médica, pero no pude comunicarme con él. Solo. Esa fue la primera palabra que cruzó mi mente al regresar al turno nocturno. Había trabajado solo antes, pero esta vez era diferente. La morgue ya no se sentía como el lugar tranquilo de siempre. Decidí revisar el archivo del hombre que había exhalado. Quería entender por qué su presencia parecía haber dejado una marca tan profunda en Javier. El reporte médico no tenía nada fuera de lo común, salvo un pequeño detalle: según el médico que certificó su muerte, el hombre había sido declarado clínicamente muerto 3 veces en el pasado, pero siempre había vuelto a la vida minutos después. Esa noche, algo ocurrió que no puedo explicar. Mientras trabajaba, sentí una presencia en la sala. No había ruido ni movimiento, pero sabía que no estaba solo. Al girarme hacia la camilla donde el hombre había estado la última vez que lo vi, sentí que algo me observaba. El cuerpo no estaba ahí. El terror me invadió. Revisé cada rincón de la morgue, convencido de que alguien había entrado y movido el cadáver. Pero las puertas estaban cerradas con llave y no había señales de que alguien hubiera pasado por allí. Volví al cuarto de control y revisé las cámaras de seguridad. Lo que vi aún me persigue. A las 3 de la madrugada, la hora exacta en que había escuchado el aliento la primera vez, el cuerpo del hombre simplemente se levantó de la camilla. Su movimiento era lento, antinatural, como si estuviera luchando contra algo invisible que intentaba retenerlo. Caminó hacia la puerta de la morgue, pero antes de llegar, se detuvo. Se giró hacia la cámara, y por un breve momento, sus ojos parecieron encontrar los míos a través del monitor. Luego desapareció de la vista. Desde esa noche, algo cambió en mí. Me siento observado en todo momento, como si algo hubiera salido de la morgue conmigo. A veces, al pasar por el pasillo donde estaba el cuarto de Javier, creo ver su figura, quieta, como si aún estuviera atrapado en sus propios sueños. No volví a encontrarme con el cuerpo de aquel hombre, pero su presencia nunca me abandonó del todo. En las noches más silenciosas, siento como si el aire se detuviera, como si algo estuviera a punto de llenarlo de nuevo. Es en esos momentos cuando pienso en Javier, en sus palabras y en sus pesadillas. Y aunque intento no recordarlo, siempre termino regresando a una pregunta que no me deja en paz: ¿qué quería realmente el hombre que nunca dejó de respirar?
El vigilante de la morgue. Mi nombre es Luis. Trabajo en una pequeña morgue en un pueblo remoto de Oaxaca. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas y con un aire que, la mayoría de las veces, invita a la calma. Pero eso cambió una noche lluviosa, una de esas noches en que el cielo parece desmoronarse sobre la tierra. Esa noche, la rutina se convirtió en una espiral de eventos que hasta hoy no logro comprender. No era inusual que la morgue estuviera silenciosa a esas horas. Solo el sonido constante de la lluvia golpeando el techo de lámina y el zumbido tenue de los fluorescentes me acompañaban. Había terminado de registrar a un cadáver que llegó esa tarde, un hombre de unos 50 años, fallecido en circunstancias poco claras, aunque se especulaba un accidente. Mientras terminaba de organizar los papeles, el sistema de cámaras de seguridad emitió un parpadeo. Un par de segundos después, una de las pantallas mostró algo que no debería estar ahí. En el pasillo principal de la morgue, donde no había nadie más que yo, se proyectaba la figura de un hombre. Llevaba un traje negro perfectamente planchado, el tipo de ropa que no usaría alguien que viene a un lugar como este. Se encontraba inmóvil frente a una de las puertas que conducían al área de refrigeración donde descansaba el cuerpo recién ingresado. Miré la pantalla un par de veces, pensando que era un error. Quizá una interferencia o tal vez un guardia que se había equivocado de turno. Sin embargo, la figura no se movía. Con una mezcla de incredulidad y nerviosismo, decidí salir del cuarto de control para ver qué estaba pasando. El pasillo estaba vacío. El aire tenía un peso extraño, pero no había señales del hombre que vi en las cámaras. Caminé hasta la puerta donde supuestamente estaba parado, revisé cada rincón, pero no había rastro de nadie. Volví al cuarto de control y retrocedí las grabaciones. Ahí estaba, claramente, la figura del hombre. Su postura rígida, su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera examinando algo que yo no podía ver. La lluvia se intensificaba. Los truenos hacían vibrar los ventanales, pero yo no podía apartar la vista de la pantalla. Algo me empujó a revisar las otras cámaras. Mientras pasaba las grabaciones, vi algo que me heló la sangre. El hombre aparecía también en otras áreas de la morgue. Había estado en la sala de autopsias, en el cuarto de registro y, finalmente, en el área de refrigeración. Era como si hubiera estado revisando el lugar con un propósito muy claro. Decidí armarme de valor y revisar el área de refrigeración personalmente. Al entrar, el ambiente estaba más frío de lo habitual. Todo parecía estar en orden, pero cuando abrí el compartimento donde había dejado al hombre que ingresó esa tarde, sentí algo que no puedo describir. El cuerpo ya no estaba. Al principio pensé que alguien más había movido el cadáver, aunque no tenía sentido. Yo era el único en el turno nocturno. Miré a mi alrededor, revisé cada compartimento, y aunque todo lo demás seguía en su lugar, ese cuerpo simplemente había desaparecido. Regresé al cuarto de control, pensando que quizá las cámaras me darían una pista. Al rebobinar la grabación, vi algo imposible. El hombre del traje negro estaba parado junto al compartimento donde había dejado el cadáver. Lentamente, abrió la puerta y, con un movimiento que parecía antinatural, cargó el cuerpo. Ambos desaparecieron de la vista, como si se desvanecieran en el aire. Mi respiración se aceleró. Pensé en llamar a alguien, pero ¿cómo explicar algo así? Nadie me creería. Era absurdo. Intenté convencerme de que había una explicación lógica, tal vez un problema técnico, un sueño lúcido provocado por el cansancio. Pero algo en mí sabía que no era eso. Decidí quedarme en el cuarto de control, observando las cámaras y esperando que amaneciera. La lluvia no daba tregua y las luces parpadearon varias veces, como si el generador estuviera a punto de fallar. Justo cuando creí que las cosas se habían calmado, noté un detalle en la cámara que apuntaba a la entrada principal. Había huellas mojadas en el suelo. Esas huellas iban desde la puerta hasta el área de refrigeración, como si alguien hubiera caminado descalzo por el pasillo. Me armé de valor una vez más y salí para inspeccionar. Al llegar al pasillo, las marcas estaban allí. Parecían demasiado definidas para ser producto de una filtración de agua.
Eran pasos claros, pero lo más inquietante era que terminaban justo frente a la puerta de la sala donde yo había dejado el cadáver. Abrí la puerta con lentitud, sintiendo que algo me observaba desde algún lugar. Al entrar, todo estaba como lo había dejado antes. Cerré la puerta rápidamente, tratando de ignorar el peso que sentía en mi pecho. El resto de la noche fue un tormento. Cada ruido, cada parpadeo de las luces me hacía pensar que algo estaba ahí, acechando. No pude concentrarme en mi trabajo, y cuando por fin llegó la mañana, salí de la morgue sin mirar atrás. Lo extraño fue que, al revisar el registro del día siguiente, no había rastro del cadáver desaparecido. Nadie lo reportó, ni los familiares, ni los encargados de su traslado. Era como si ese hombre nunca hubiera existido. Desde entonces, las noches en la morgue han sido diferentes. A veces, siento que algo me observa desde las sombras. He intentado buscar explicaciones, pero no las encuentro. Lo único que sé es que el hombre del traje negro no era alguien común. Algo lo trajo a este lugar, y algo me dice que no ha terminado con lo que vino a buscar. La secta de los cuerpos. Hay noches que no olvidas, no importa cuánto lo intentes. Algunas se quedan contigo, ancladas en los rincones más oscuros de tu memoria, como si fueran una advertencia de algo que nunca terminaste de entender. En 2009, trabajaba en la morgue de un hospital en Monterrey. Era un trabajo como cualquier otro, rutinario, metódico y hasta cierto punto, tranquilo. Pero todo cambió cuando empezaron a llegar los cuerpos. El primero llegó una noche lluviosa, cubierto de barro y sangre seca. Lo trajeron desde una carretera secundaria. Según los paramédicos, lo habían encontrado tirado junto a una camioneta abandonada. Su muerte no parecía natural, ni siquiera lógica. La piel del hombre estaba marcada con símbolos profundos, tallados con precisión en su carne. No eran simples cortes o heridas, había un patrón en ellos, como si alguien hubiera dedicado tiempo y esfuerzo a grabarlos con un propósito. Los símbolos eran extraños, parecidos a una escritura que nadie reconocía. Consultamos con un antropólogo forense, quien sugirió que podrían ser parte de algún tipo de ritual. No fue la primera vez que escuché algo relacionado con rituales en Monterrey. Los rumores de sectas y prácticas extrañas habían circulado durante años, pero nunca les di importancia. Hasta entonces. En las semanas siguientes llegaron más cuerpos. Cada uno con marcas similares, aunque los patrones eran diferentes en cada caso. Un joven de unos 20 años, una mujer de mediana edad, incluso un hombre mayor que parecía haber llevado una vida tranquila. Ninguno de ellos tenía conexiones entre sí, al menos no que pudiéramos determinar. A medida que pasaban los días, la atmósfera en la morgue cambió. Mis compañeros empezaron a comentar que sentían incomodidad al trabajar con esos cadáveres, como si las marcas en sus cuerpos emitieran algo más allá de lo visible. Al principio, me reí de sus supersticiones. Siempre he sido alguien práctico, alguien que busca respuestas en hechos, no en leyendas. Pero pronto, mi escepticismo fue puesto a prueba. Era una noche tranquila, o al menos así lo parecía. Estaba terminando de registrar a una mujer que había llegado ese día, otra víctima con símbolos tallados en la piel. Me aseguré de que todo estuviera en orden antes de salir del hospital. Cuando llegué a casa, sentí una extraña sensación, como si algo estuviera fuera de lugar. No tardé en descubrir qué era. En la puerta de entrada, pintado con algo que parecía ser sangre seca, había un símbolo. No era un dibujo cualquiera, era idéntico a uno de los grabados que había visto en los cuerpos. La precisión era inquietante, como si la misma mano que había marcado a esas personas hubiera hecho lo mismo en mi puerta. Mi mente trató de buscar explicaciones. Tal vez alguien del hospital estaba jugando una broma de mal gusto, o quizás era solo una coincidencia. Pero por más que lo intenté, no pude convencerme. Sentí una opresión en el pecho mientras me acercaba para examinarlo más de cerca. El olor a hierro era inconfundible, confirmando que lo que cubría la puerta era sangre real.
Decidí limpiarlo de inmediato. Usé agua y cloro hasta que no quedó rastro, pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el símbolo. Traté de recordar exactamente cuál era, pero los patrones en los cuerpos se habían mezclado en mi mente. Al día siguiente, regresé al hospital con la intención de revisar los archivos. Necesitaba encontrar el cuerpo con ese símbolo en particular. Me tomó horas, pero finalmente lo encontré. Era el de un hombre que había llegado días antes, con marcas profundas en el torso. Lo que me inquietó fue que ese cadáver había desaparecido misteriosamente de la morgue. Según los registros, nadie lo había trasladado, pero ya no estaba en su lugar. No le mencioné a nadie lo que había pasado con mi puerta. Sabía que nadie me creería, o peor, pensarían que había perdido la cabeza. Sin embargo, las cosas no se detuvieron ahí. La siguiente noche, mientras dormía, me despertó un golpe fuerte en la ventana de la sala. Salté de la cama y corrí para ver qué había pasado. Afuera no había nadie, pero algo llamó mi atención, un nuevo símbolo, esta vez tallado en la pared exterior de mi casa. Sentí que algo estaba jugando conmigo, algo que quería que supiera que no podía escapar. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que un símbolo aparecía en mi casa como por arte de magia? En lugar de eso, traté de ignorarlo, de continuar con mi rutina como si nada estuviera ocurriendo. Sin embargo, ignorar no hizo que se detuviera. Cada noche encontraba un nuevo símbolo, cada vez más cerca del interior de mi casa. Primero en las paredes exteriores, luego en las ventanas y finalmente en el espejo de mi baño. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Dejé de ir a la morgue por unos días, alegando que estaba enfermo. Pero incluso en casa no encontraba paz. Sentía que algo me observaba, aunque no podía verlo. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me armé con una linterna y una cámara, decidido a registrar cualquier cosa que encontrara. Apagué todas las luces de la casa y esperé en silencio. Pasaron horas sin que nada sucediera. Estaba a punto de darme por vencido cuando un ruido seco rompió la calma. Provenía de la sala. Al llegar, vi que el símbolo había aparecido nuevamente, esta vez pintado directamente en el suelo. No sé cómo explicar lo que pasó después. El símbolo comenzó a brillar con una luz tenue y el aire a mi alrededor cambió. Fue como si el espacio mismo se doblara, haciéndome sentir atrapado en algo que no podía comprender. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Entonces lo vi. Una figura oscura, apenas distinguible, estaba de pie en la esquina de la habitación. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Sentí que algo dentro de mí se rompía, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. Cuando desperté, estaba tendido en el suelo. El símbolo había desaparecido, pero su rastro permanecía en mi mente, grabado como una cicatriz. No he vuelto a ver esos símbolos desde entonces, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. Dejé mi trabajo en la morgue y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás lo que sea que me había perseguido. Sin embargo, en las noches más oscuras, todavía siento que algo me observa, esperando el momento perfecto para volver. La sombra del sicario. Nunca me importaron las historias que circulaban sobre la morgue donde trabajo. Mi nombre es Adrián y llevo más de 10 años en este oficio. He visto todo tipo de cuerpos, algunos que cuentan su historia solo con sus heridas, otros tan descompuestos que apenas puedes reconocer que alguna vez fueron humanos. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió en 2017, en Sinaloa. Aquel día llegó un cadáver que no parecía diferente de los demás. Era un hombre joven, de unos 30 años, abatido en un enfrentamiento entre sicarios y la policía. Lo trajeron directo de la escena, con las marcas de los disparos todavía frescas en su torso y su rostro inexpresivo, como si la violencia hubiera sido lo único que conoció en vida. No era la primera vez que teníamos un caso relacionado con el crimen organizado.
En esta parte del país, la muerte suele ser una compañera constante y nosotros somos los encargados de lidiar con sus consecuencias. Sin embargo, algo en este cuerpo me llamó la atención desde el principio. No podía explicarlo, pero había una presencia extraña que parecía rodearlo, como si el aire a su alrededor fuera más pesado. Lo llevamos al área de autopsias para comenzar con el procedimiento. Mi compañero Miguel y yo trabajábamos en silencio, siguiendo los protocolos habituales. Revisé las heridas mientras él preparaba los instrumentos. Fue entonces cuando noté algo que no tenía sentido. En la pared de la sala de autopsias, justo detrás del cadáver, se proyectaba una sombra gigante. No era la sombra de Miguel, ni la mía. Era mucho más grande, con una forma que no se parecía a la de ningún objeto en la habitación. La figura era imprecisa, pero lo suficiente para que ambos la notáramos de inmediato. Miguel detuvo lo que estaba haciendo y señaló la pared con una expresión de incredulidad. La sombra se movía, pero no había nada que pudiera estar generándola. La fuente de luz en la sala era constante, un foco halógeno que no dejaba lugar para ilusiones ópticas. Y sin embargo, ahí estaba, como si el cuerpo en la camilla fuera el origen de algo más allá de lo físico. Intenté concentrarme en mi trabajo, convencido de que debía haber una explicación lógica. Continué revisando el cuerpo, pero cuanto más tiempo pasaba, más extraña se volvía la situación. La sombra no solo estaba ahí, parecía moverse ligeramente, como si tuviera vida propia. Decidí ignorarla. Nos habíamos enfrentado a cosas raras antes, y siempre terminaban teniendo una explicación mundana. Pero entonces ocurrió algo que me hizo dudar de todo. Mientras realizaba un corte en el abdomen del cadáver, sentí que algo cambió en la habitación. Era como si una presencia invisible hubiera entrado, llenando el espacio con una tensión indescriptible. La sombra en la pared comenzó a crecer, extendiéndose hacia el techo como si estuviera tomando forma. Miguel dejó caer uno de los bisturíes al suelo. Lo recogió rápidamente y murmuró algo sobre salir a buscar más equipo, aunque yo sabía que simplemente quería alejarse de la sala. Me quedé solo con el cuerpo y aquella sombra imposible. El procedimiento debía continuar. La autopsia era obligatoria, y no podía dejar el trabajo incompleto. Pero con cada incisión que hacía, sentía como si algo invisible me estuviera observando, evaluando cada movimiento de mis manos. La sombra seguía expandiéndose, su forma cada vez más definida. Parecía un humano, pero con extremidades alargadas y un contorno distorsionado. En un momento, miré directamente al cadáver. Su rostro seguía inerte, pero había algo en sus ojos cerrados que me inquietaba profundamente. Era como si, en cualquier momento, fueran a abrirse de golpe. El aire en la sala comenzó a volverse más frío, lo suficiente para que pudiera ver mi propia respiración. La sombra ahora cubría casi toda la pared, inmóvil pero imponente, como un espectador mudo que esperaba algo. Terminé el corte que estaba realizando y retrocedí, incapaz de continuar. Apagué el equipo de autopsias y salí de la sala para tomar un respiro. Necesitaba despejar mi mente, convencerme de que todo era producto del cansancio y de las largas horas en el turno nocturno. Pero cuando regresé, algo aún peor me esperaba. La camilla donde había dejado el cadáver estaba vacía. El cuerpo había desaparecido. Revisé cada rincón de la morgue, buscando alguna señal de que alguien más había entrado. Las puertas estaban cerradas con llave y no había rastros de que hubieran sido forzadas. Miguel no estaba por ningún lado, su equipo seguía en el mismo lugar donde lo había dejado, como si nunca hubiera regresado. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Lo que vi en las grabaciones me hizo cuestionar todo lo que creía saber. En el video, el cadáver comenzaba a moverse por sí solo. Primero los dedos, luego los brazos, y finalmente se sentó en la camilla. La sombra en la pared parecía guiar sus movimientos, como si fuera un reflejo de algo más profundo y oscuro. El cuerpo giró la cabeza hacia la cámara, y aunque su rostro estaba fuera de foco, pude sentir que me estaba mirando directamente. La grabación se cortó abruptamente. No sé cuánto tiempo pasé frente al monitor, incapaz de moverme. Cuando finalmente reuní el valor para regresar a la sala de autopsias,
Todo estaba como lo había dejado, la camilla vacía, los instrumentos organizados y la sombra desaparecida. Desde esa noche, las cosas no volvieron a ser las mismas en la morgue. Miguel nunca regresó al trabajo, algunos dijeron que renunció sin dar explicaciones, pero yo sé que lo que vio esa noche lo marcó para siempre. Por mi parte, intento no pensar demasiado en lo que ocurrió. Pero hay noches en las que, al apagar las luces de la morgue, siento que algo aún está ahí, acechando en las sombras, esperando que cometa el error de mirar demasiado tiempo en la dirección equivocada. Nunca supe qué era esa presencia, pero una cosa es segura, hay cosas que no deberían permanecer en este mundo, y a veces, nosotros mismos somos los que abrimos la puerta para que entren. El niño del pasillo. He trabajado durante años en el turno nocturno de una morgue. No mencionaré mi nombre ni el lugar exacto, no por miedo a que me tachen de loco, sino porque aún trato de comprender lo que ocurrió aquella madrugada. Solo puedo decir que es una experiencia que jamás olvidaré, una que se ha quedado conmigo como una sombra persistente. Era una de esas noches tranquilas, donde el silencio parece volverse un compañero. No había ingresos recientes ni trabajo urgente, así que me dediqué a limpiar los instrumentos de autopsia y organizar papeles. El único ruido era el goteo constante de una tubería que nadie se había molestado en arreglar y el zumbido del fluorescente que parpadeaba intermitentemente sobre mi cabeza. Mientras secaba uno de los bisturíes, algo llamó mi atención. Un movimiento ligero al fondo del pasillo. Al girar la cabeza, vi a un niño. Parecía de no más de 6 años, vestido con ropa sencilla, como si viniera directamente de la calle. Lo primero que pensé fue que algún familiar perdido había logrado entrar al área restringida, lo cual era extraño, ya que la morgue estaba bajo llave. El niño caminaba despacio, casi con timidez, hacia una de las salas vacías al final del pasillo. Me quedé congelado por unos segundos, más por la sorpresa que por otra cosa. Dejé los instrumentos sobre la mesa y caminé detrás de él, pensando que debía acompañarlo de regreso con su familia. Cuando llegué a la sala, no había nadie. Revisé cada rincón. La sala estaba perfectamente ordenada, sin rastros de que alguien hubiera estado allí. Era imposible que hubiera salido sin que lo notara, yo lo había seguido de cerca, y no había visto ni escuchado nada que indicara que se había ido por otra puerta. Regresé al área principal con una sensación extraña. Me repetí que tal vez estaba cansado, que el niño no era más que un producto de mi imaginación. Decidí ignorarlo y seguir con mis tareas. La madrugada avanzó lentamente. Revisé las cámaras de seguridad por rutina, buscando cualquier irregularidad. Entonces, ahí estaba, el niño. Lo vi caminando por el mismo pasillo donde lo había visto antes, solo que esta vez no estaba solo. En el monitor, detrás de él, se distinguía la figura de una mujer. La imagen era borrosa, pero claramente no era alguien del personal ni un familiar. Estaba descalza, con una silueta delgada y movimientos que parecían más erráticos que naturales. Me puse de pie de inmediato y volví al pasillo con la linterna en mano, pero, como antes, no encontré a nadie. El reloj marcaba las 3 de la mañana, la hora que siempre he asociado con las cosas que no tienen explicación. Intenté convencerme de que algo andaba mal con las cámaras, de que todo era una coincidencia, pero había algo en el aire que me hacía dudar de mis propias palabras. Casi sin darme cuenta, mis pasos me llevaron de regreso a la sala donde había desaparecido el niño. Entré de nuevo, revisando con más detenimiento esta vez. Nada. Pero cuando estaba por salir, noté algo que no había visto antes, una huella pequeña en el piso, marcada en el polvo que se acumulaba cerca de la esquina de la sala. Me agaché para inspeccionarla. Era una huella claramente infantil, pero lo que me inquietó fue que parecía reciente. Miré alrededor, buscando más pistas, pero no encontré nada. Regresé al cuarto de control y avancé las grabaciones. El niño aparecía una y otra vez, siempre caminando hacia la misma sala. Pero lo más extraño no era eso, sino lo que vi después.
En las imágenes, cada vez que el niño desaparecía en la sala, las luces del cuarto parpadeaban y durante un breve momento se veía algo más en la habitación, sombras moviéndose en las paredes, como si algo estuviera tratando de salir de ellas. Apagué el monitor de golpe. No quería seguir viendo. Algo en mi interior me decía que, fuera lo que fuera, no debía prestarle más atención. Pero la curiosidad fue más fuerte que mi instinto. Decidí regresar a la sala, esta vez con la cámara de mi celular para registrar cualquier cosa que encontrara. El pasillo estaba más oscuro de lo usual. Caminé despacio, escuchando mis propios pasos resonar contra las paredes. Al llegar a la sala, abrí la puerta y encendí la cámara. Al principio, no vi nada fuera de lo normal. Pero al revisar el video, noté que algo extraño aparecía en la grabación. En la esquina de la sala, donde había visto la huella, parecía haber una figura, apenas visible, como una sombra más oscura que la oscuridad misma. Moví la linterna hacia ese punto, pero no había nada ahí. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El aire en la habitación se sentía más denso, como si algo invisible me rodeara. Traté de abrir la puerta, pero no se movía. Entonces lo escuché, un sonido bajo, como si algo estuviera arrastrándose por el piso. Encendí la cámara de nuevo, apuntando hacia la esquina donde había visto la figura. Esta vez, era más clara. El niño estaba allí, sentado en cuclillas, con la cabeza baja. Pero había algo en el que no estaba bien. Su postura era antinatural, y cuando levantó la cabeza, vi que sus ojos eran completamente oscuros. No recuerdo exactamente cómo salí de la sala. Mi siguiente recuerdo es estar de vuelta en el cuarto de control, con la cámara aún en mi mano. Revisé el video, pero no había nada en él. Era como si las grabaciones se hubieran borrado. No volví a ver al niño después de esa noche, pero las cosas no volvieron a la normalidad en la morgue. Las luces parpadeaban con más frecuencia y en varias ocasiones encontré las puertas de las salas abiertas sin explicación. A veces pienso que el niño sigue ahí, atrapado en ese pasillo, buscando algo o a alguien. Y aunque trato de evitar pensar en ello, cada vez que paso por esa sala, siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando que cometa el error de volver a entrar.